Bienvenidos a un episodio más de Finanzas del Día a Día. Hoy nos acompaña Cristian Álvarez, Mario Enríquez. y tenemos dos invitados especiales. Ya iba a decir dos invitados especiales. Sí, porque el invitado especial aquí es Enrique. Enrique, sí. Yo solo estoy acompañando a Enrique. Yo vengo a acompañar. Sí, vine a acompañar a Enrique. Sí. Sí, Bueno, pues vamos a entrevistar a Enrique. sí, sobre todo. Adelante, claro. sí. Cuéntanos, Enrique. Enrique ¿Cuál? Zelaya al final. Enrique. Sí, que es un nombre catalán, entonces le quitaron la E por economía de palabras. Enrique. Sí. Enrique, exacto. Enrique. Sí. Ok. Con C al final. Bueno, pues nada, tenemos dos invitados especiales a los cuales pueden irse introduciendo ellos mismos. Pues muchísimas gracias por invitarnos, Mario, tú, ¿no? Porque hacen posible que hoy tengamos una conversación que espero que sea divertida, de un tema que es muy serio, como hablar de finanzas. Vamos a hablar de finanzas. Sí. Pero nosotros tratamos de que no sea tan serio, ¿eh? Eso. Sí, porque es que a veces la seriedad hace que sea tosco para un grupo de No, personas. es que los temas muy serios hay que tratarlo de forma divertida. Divertida. Sí, Claro. sobre todo eso, sí. Me gustó mucho el intro que tú le mencionaste a Mario sobre que Mario estuvo contigo en una obra de Shakespeare y la primera pregunta que tú querías que te dijeran es ¿qué pensaría Shakespeare de los impuestos? Yo creo que Shakespeare tiene una frase que es muy lapidaria sobre los impuestos. En uno de sus personajes, si mal no recuerdo, Enrique VIII, en el segundo acto, dice: no hay dos cosas más seguras que la muerte y los impuestos. Bueno. Pero yo creía que eso lo habían inventado los gringos. No fue Benjamin Franklin. No fue Benjamin. No, la toma de una obra de Shakespeare. Pero la mayoría piensa que es de Benjamin Pero Franklin. yo juraba que eso lo había dicho Benjamin Franklin. Claro. Pero mira, Es una curiosidad. Sí. Y cuéntenos, en esta nueva etapa de su vida, como hemos hablado, ¿en qué estamos? ¿Qué hacemos? Mira, Cristian, estoy aquí porque Enrique y yo somos socios en un emprendimiento. Estamos en una... ¿Cómo se dice ahora para las empresas jóvenes? Un startup. Un estado. Una startup. Pero Enrique nos comentó que es lo que quiere ser productor de cine. ¿Será de producción de cine? Bueno, Enrique ahora es analista de mercado de capitales. Entonces, ¿Y cómo se combina eso? Todavía no lo sé. Enrique no sabe exactamente, pero fíjate que hay puntos, ¿no?, que se encuentran entre lo que hacemos desde una oficina consultora, se llama Start, es una firma joven, nueva. Esa firma, digamos que agrupa un conjunto de personas que tienen una gran experiencia, cada una en diferentes áreas. Es una firma de asesores económicos, pero que está muy enfocada a dar un servicio al mercado de valores, que es la representación de tenedores de valores. Ok. Y en ese sentido, pues la firma Starta es la primera firma diseñada como firma especializada para la representación de tenedores de valores. Hay otras firmas que hacen esa función, digamos que evolucionaron hasta ser representantes del mercado de valores. Ellas abrieron ese mercado, abrieron el camino, pero Starta, la diferenciación que tiene es que nace precisamente para eso. O sea, nace para hacer una labor más eficiente, digamos, más para de darle con la normativa. Digamos que eso ya lo hacen muy bien las Lo hacen muy empresas bien las están. empresas que están. Digamos que nosotros queremos dar un valor agregado Ok. adicional, y ese valor agregado está en la mirada que se le da desde el representante Ya. a los inversionistas que representan. Ok. Esa es la mirada que nosotros queremos darle, y ese valor agregado se traduce de manera concreta en especificar en las informaciones suministradas a los inversionistas qué está ocurriendo en el entorno Sí, donde mira, tiene su inversión y en el instrumento que ha hecho la inversión. Vamos a ponerlo de manera simple. Ustedes van a representar... Ya hacemos. Sí, Ya representamos. ya representan. Ustedes representan al grupo de inversionistas que invierte en un fondo de inversión. Por ejemplo, el mercado de valores tiene diferentes tipos de instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos, Enrique? Sí, claro. Los tipos de instrumentos son las deudas, Lleva al Los paso bonos, las que acciones. le vas a un examen en medio de un podcast. los fondos de inversión, No chancean a uno. los fondos, Y más que viernes. los fondos de inversión, los fondos de inversión, sí. los fondos de inversión cerrados, ¿no? Los fondos, los fideicomisos, no todos los fideicomisos. Me imagino que lo de oferta pública y Así es. ese estilo. No, los que son cerrados también. Ok. Pero los fideicomisos de oferta pública, en este caso sí.
son los que necesitan un representante de los inversionistas. ¿Y cómo funcionaría esa representación? O sea, eso ya lo establece la ley. Okay. Es una figura que establece la ley y también está regulada por los reglamentos y lo hace la Superintendencia de Valores. Entonces, toda emisión de participaciones que hace un fondo de inversiones, utilizando el fondo de inversiones, que sea un fondo cerrado, requiere la contratación del representante de los tenedores de esos valores. Y te está cogiendo piedra para lo más chiquito porque usted fue sí, mira, a eso yo me iba a superintendente de valores, ¿no? A eso yo me iba a referir. O sea, que el valor agregado que le puede dar Guarocuya es de su experiencia, como viene ya del mercado de valores en la parte de superintendente. Y además de eso, la vasta experiencia que tiene en finanzas. Sí, a ver, no solo yo, es un equipo, ¿no? Está Enrique ahora como un joven que se incorpora en la firma y es parte de la firma desde su origen. Pero ahí estaba una persona como Laura Díaz, que trabajó también en la superintendencia de mercado de valores, estuvimos juntos en impuestos internos, estuvimos juntos en Bandets, o está Alejandro Mercedes, que también es economista. Alejandro Mercedes estuvo en planificación en diferentes etapas antes de la reforma de todo el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Fue de lo que ayudó a definir el nuevo sistema. Y luego estuvo en el entorno de la parte de presupuesto, diseñando todo el sistema presupuestario después de la modificación de la ley en diciembre del 2006. Es decir, es un equipo que tiene diferentes competencias y que nos hemos agrupado precisamente para dar ese valor agregado y esa mirada desde la visión de haber sido reguladores, pero al mismo tiempo de conocer el entorno de las empresas y de los emisores. Y una pregunta, ¿quién paga ese servicio? Eso lo paga el inversionista, lo paga a través del fondo específico, o en este caso de la AFI que administra el fondo, es decir, de la administradora de fondos de inversiones. Eso es un porcentaje de la inversión que se dedica a eso. Ojalá que sería así, no, fuese así, es una tarifa fija. Una tarifa fija, pero que sale de lo que aportan. Sale exactamente de los aportantes, es decir, cuando se emite el prospecto de emisión, bien de deuda, bien de fondo o bien de fideicomiso, es indistinto el instrumento, para este caso, se establece de manera concreta la parte correspondiente a la contratación del representante del tenedor de esos valores. Okay. Pero es una tarifa fija, Mario. Perfecto. No es un porcentaje de la... Hay mercados donde es un porcentaje de la emisión. Hay mercados que establecen otros criterios adicionales. Yo creo que el mercado nuestro evolucionará hacia allá. Hacia ese porque concepto. No todos los instrumentos son similares. No, claro. Son iguales jurídicamente en la forma de estructurarse, pero luego el nivel de riesgo de un instrumento difiere de otro, ¿no? Entonces, y la misma operativa de la emisión y todo eso. Por supuesto. Entonces cada instrumento, digamos que tiene vida propia, es único y tiene que tratarlo como algo único, con sus propias características. Yo voy a aprovechar la experiencia que usted tiene con el tema del mercado de valores para yo ver si yo tengo una curiosidad. Todas las que tenga. Si no lo sé, en ese mercado, no sé. Y siempre lo he tenido y he querido como conversar con alguien sobre eso. ¿A qué distancia nosotros estamos de trabajar, para decirlo sencillo, temas de acciones como se trabaja en Estados Unidos? A ver, como se trabaja en Estados Unidos, bastante lejos, porque Estados Unidos es un mercado muy maduro y además es un mercado que fue innovador incluso en el mercado de valores a nivel mundial. Y es un mercado, digamos, viejo. Si bien es cierto que el mercado de valores nace en América, en la isla de Santo Domingo, porque el primer título valores que tuvo, digamos, característica de título valor para América fueron las capitulaciones de Santa Fe. Porque hay que entender que la empresa de lo que hoy conocemos como el descubrimiento, que era una empresa de búsqueda, era una empresa privada. Es decir, la actividad de Cristóbal Colón lo hacía en tanto que agente privado. Y consiguió una patente, es decir, como ahora decimos un contrato, le dieron una concesión, la Corona de Castilla, que era el Estado. Y él con esa concesión, que fue el contrato de las capitulaciones de Santa Fe, si usted descubre tierra, tanto por ciento es mío, tanto es suyo, si usted descubre oro, tanto por ciento es mío, tanto por ciento es suyo, si descubre una nueva ruta, le vamos a dar ese tratamiento. Con ese documento,
Eso de que la reina vendió las joyas de la corona y todo eso, eso nunca fue exactamente así, nunca existió eso. Sino que con ese documento él fue donde un financiero, un banco, y ese banco le prestó sobre la base de ese contrato que tenía. Hicieron una opción de compra. Como se hace con las acciones. Exactamente. Una opción. No fue una opción de compra, sino que financió el valor subyacente del crédito, fue el contrato. Es como cuando a ti, vamos a ponerlo de manera muy sencilla, tú eres ingeniero, te dan un contrato en un concurso, o te dieron un contrato, te ganaste un contrato de construcción de una escuela, pero tú no tienes los fondos para comenzar la escuela. Pero con el contrato tú te giras a un banco y el banco, sobre la base de ese contrato, con un compromiso de pago que tiene el Estado por una contraprestación de un servicio, te puede financiar. Exacto, te puede financiar. Entonces ese contrato va a quedar ahí. Ese es el valor subyacente del dinero que a ti te presta. Mira, la garantía. Sobre entonces, la pregunta que tú le hiciste. Entonces, volviendo al tema, el mercado de valores surge en la isla de Santo Domingo. Pero como siempre fue muy pequeña y un mercado relativamente pequeño, tanto en tamaño como en diversificación, realmente no se desarrolla. Y es a partir del 2002 que surge el mercado de valores tal como lo conocemos, regulado, organizado. Por lo tanto, los instrumentos son nuevos, hay todo un proceso de aprendizaje. La distancia de funcionar como Estados Unidos es menor que hace 20 años, pero todavía está lejos. Sobre todo de acciones de empresas, que es Mira, de la pregunta ¿no? que tú le hiciste, antes que se me olvide, yo pienso que parte de ese recorrido que hay es que las empresas estén dispuestas a abrirse al mercado, a transparentar sus operaciones, porque para participar emitiendo acciones, tú tienes que cumplir una serie de requisitos. Y son muy rigurosos. Donde ya tú tienes que compartir las informaciones al público de cómo tú manejas la empresa y tener un sólido gobierno corporativo que tome las decisiones. Mario, es exactamente como tú lo has explicado. Y además hay que tomar en cuenta que la mayoría de las empresas son familiares. Sí. No solo aquí en el mundo. En el mundo son familiares. Las empresas son pequeñitas empresas familiares, por lo tanto, no todas las empresas tienen vocación de financiarse a través del mercado de valores o a través de la emisión de acciones. En mi etapa de regulador del mercado, como superintendente del mercado de valores, me tocó hacer una modificación a una ley que se había aprobado reciente en ese momento, que fue la ley de sociedades. Y entre otras cosas se introdujo el hecho de que las empresas pueden emitir hasta el 25% del capital suscrito y pagado sin tener que, digamos, dar acceso al consejo de administración, porque las empresas familiares, el temor que tienen siempre es perder la propiedad, el control. Los activos, el control de la empresa. Y en República Dominicana, la primera empresa, es decir, solo tenemos una empresa pública en todo el país, es César Iglesias. Anteriormente la cervecería hizo una emisión de bonos, me parece. No, y la recogió. Cervecería fue de los pioneros como empresas privadas en hacer emisión de bonos. Sí, pero es deuda. De valores, pero eso es emisión de deuda, no emisión de acciones. Sí. La única empresa que ha hecho emisión de acciones es César Iglesias. Pues César Iglesias, y fue el pasado año. Después de un largo proceso de reconversión de la empresa, de adecuación para poder cumplir con toda la normativa del mercado de valores, sobre todo el tema de información y transparencia, porque ya es una empresa cotizada en bolsa, es la única empresa que cotiza en bolsa en República Dominicana, es César Iglesias. Para que tengamos una idea del cambio profundo que eso implica, incluso del lenguaje, del uso del lenguaje de la expresión, República Dominicana solo tiene una empresa pública. Fíjate que en el lenguaje común hablamos de empresas públicas, las empresas que son propiedad del Estado. No, son empresas privadas. El Banco de Reserva es una empresa privada. Las empresas eléctricas son privadas. Bueno, ahí hay un arroz con mango porque el Estado un día la trata como privada, otro día la trata como si fuera una agencia del Estado, ni siquiera una empresa. No hay claridad exactamente en lo que tiene el Estado, pero en su constitución son empresas privadas. Son empresas pero no son privadas, públicas, sí, de capital del Estado. De capital, de capital digamos estatal, que el Estado es el propietario o el titular de la empresa, pero eso no la hace pública, porque la empresa opera en el marco de las empresas privadas. Tú tienes el Banco de Reservas, por ejemplo, o Bandets, que es el Banco de Desarrollo y las Exportaciones, son empresas privadas, aunque la titularidad del Estado es pública. Sí.
Yo veo también el tema de todo el camino que hay que recorrer para el tema de la emisión de acciones. O sea, porque ahora nosotros vimos que una empresa que ya estaba madura, que estaba concebida, decidió hacer ese paso. Sin embargo, en lo que nosotros vemos en otras ciudades y otros países es que tú empiezas con un startup donde hay diferentes pasos de capitalización, que Business Angel, que inversionista A, inversionista B y ese tipo de cosas. Y al final ellos se recuperan su parte de lo que invierten en una emisión pública de valor. Entonces, digamos que aquí todavía tenemos que hacer muchas adecuaciones para llegar ahí. Eso implica desde la estructura tributaria del país al propio entorno económico y las regulaciones para poder facilitar que por ejemplo, empresas nacientes como la que tú acabas de mencionar puedan capitalizarse a través del mercado de valores. Y eso implica también mejorar algunos de los requisitos que se establecen para que las empresas puedan participar, como el propio costo que tienen las empresas para entrar a este mercado. Entonces yo creo que hay muchos retos por delante donde el país tiene que seguir mejorando para lograr que efectivamente tengamos un mercado de valores dinámico, un mercado de valores donde la mayoría de las personas lo vean como una opción de dónde colocar sus ahorros, donde tengamos la posibilidad, así como se hizo en su momento, cuando las empresas comenzaron a emitir deuda, incluyendo el propio sector público, de forma regulada y con títulos desmaterializados. Estoy usando un lenguaje que es técnico. Lo que quiere decir es que ya no se emitía un pedazo de papel, sino que se hace una anotación en una computadora. Ya tú lo llevas como en la computadora, para decirlo de manera muy fácil. Todavía pedían 100,000 pesos mínimo para comprar deuda, para colocar dinero en la deuda. Fue en mi etapa que lo bajamos a 100 pesos. Y hoy en día el estándar es desde 1,000 pesos. Y entonces a partir de ahí pues tú multiplicas, pero tú no podías exigirle, imagínate un pequeño inversionista o alguien que tiene un ahorro de 30,000 pesos que puede perfectamente ir al mercado de valores a través de un puesto de bolsa y comprar deuda del gobierno o comprar una acción de César Iglesias que esté en venta a través de la bolsa. No podías limitarle porque decía, es a partir de 100,000 pesos. No, tiene que ser a partir de una cantidad que la gente común y corriente que sea asequible, pueda manejarlo. Es decir, el que tiene una tienda en la Duarte o que tiene una tienda en la Mella o que está en la 20, porque tenga la misma posibilidad que tiene todo el mundo de verlo como una opción de ahorros. Sí. Entonces hace falta todavía mucha educación al mercado. Pero si lo vemos en retrospectiva, hemos avanzado. Hemos avanzado muchísimo. Nosotros yo me acuerdo en aquel momento cuando se emitió la ley y empezaron, que vi la primera emisión de deuda. Ahí se dio un salto cuántico porque nosotros pasamos de cero a una emisión de deuda, vamos a decir, con toda la estructura que debería tener a nivel internacional. No pasamos por cierta etapa que yo vi otro mercado pasar. Fíjate, en mi etapa todavía hablábamos, previo a mi etapa como director de planificación ya estábamos previendo estas reformas, ¿no? Y estos cambios. Se hablaba de deuda, cuando se hablaba de la deuda pública, si era local o era internacional. Ya hoy no se hace esa segmentación, ya hoy es deuda pública. Es deuda pública. Porque es indistinto el mercado donde la coloque. Eso quiere decir que logramos estandarizar los títulos emitidos por el sector público dominicano y los del sector privado. Por lo tanto, da igual donde la coloques en ese sentido de la categorización de la deuda. Pero antes hacíamos la segmentación. Sí, yo me acuerdo. Y lo que hacían opinión pública decían, no, la deuda externa. La deuda externa. Ya no, ya hablamos de la deuda. La deuda externa. Claro, ahora es la deuda. Ahora es la deuda. Fíjate. La deuda. Y eso, voy a ser modesto, fue lo que me tocó hacer esas grandes reformas institucionales para lograr que hoy el país sea homologable a nivel internacional. Fíjate que hoy en día el país sale a los mercados internacionales. Sí, mira, la distinción que está quedando ahora es la deuda y la deuda cuasi fiscal. Es una distinción. Que es una distinción que todavía... Que yo espero que se elimine pronto, ¿no? Okay. Y ojalá que en esta potencial reforma que está planteando el gobierno termine limpiando el balance del Banco Central. Del Banco Central, los libros del Banco Central. Yeah. Sacando la deuda del banco, llevando la hacienda que es donde corresponde, porque lo de cuasi fiscal es un eufemismo, es una deuda fiscal. ¿Podría llevar ese tema de cuasi fiscal a un término llano que lo entienda el público de a pie? Pero eso te lo voy a explicar ahorita.
después que hagamos esta pausa. No, pero básicamente, o sea, lo que nosotros siempre hemos tratado de esos términos que son así como muy técnicos y que se oyen mucho, llevarlo como a un lenguaje que sea comprensible. En el próximo segmento. Ok, bueno, pues hemos tenido un grato invitado y hemos disfrutado mucho de la conversación, pero vamos a tenerlos en otras oportunidades. Por el momento nos despedimos. Cristian Álvarez, Mario Enríquez, Guarocuya Félix y Enrique Félix, aunque sea un placer.